Y hoy vamos a comenzar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. Y es una carta que no vamos a desprenderla de las enseñanzas que pudimos encontrar en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Hay muchas enseñanzas que hablamos allí que van a estar bien coordinadas y que van a venir a ser un suplemento. En realidad la mayoría estudia primero Colosenses y después Filemón, porque Filemón en realidad es el suplemento a Colosas. Pero estamos tratando de romper un poco todos los esquemas con la ayuda del Señor. Y bueno, empezamos estudiando Filemón porque el Espíritu Santo dirigió así, hermano. Usted si tiene la oportunidad de hablar con los hermanos, usted se da cuenta que esto no fue nada planeado, empezar con Filemón y luego Colosas, sino que fue el Espíritu Santo que dirigió esta manera, hermanos. Por eso es que nos gozamos y creemos con mucho gozo y con mucha seguridad que estamos en la perfecta voluntad de Dios, hermanos, aprendiendo y siendo edificados por su mano de gracia. Y esta carta dijimos que fue escrita por el apóstol Pablo. Fue escrita desde la cárcel de Roma. Dijimos en la carta a Filemón que Roma significa la fuerza, así que qué manera tan preciosa de Dios de fortalecer tanto al apóstol como a la iglesia, ¿no? Desde la prisión. Las cartas más llenas de riquezas fueron escritas desde la cárcel. Y bueno, es allí, hermanos, que en el sufrimiento Dios trata con sus hijos y le da las riquezas y las revelaciones más grandes, hermanos. Usted va a notar que cuando nosotros atravesamos sufrimiento, pero estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios y estamos sufriendo a causa de Cristo, ahí es que el Espíritu Santo viene a consolarnos y viene a traernos una verdad a nuestra vida que nos va a hacer de bendición a nosotros y también a la iglesia. Y bueno, así fue que el Espíritu Santo utilizó al apóstol Pablo. Y escribió entre los años 57 al 62 después de Cristo aproximadamente, hermano. No hay una certeza del año exacto, hermano. ¿Sí? Y como habíamos dicho, con la carta a Filemón, esta carta también vino de la mano de Tíquico y también de la mano de Onésimo, ¿no? Esta carta vino de la mano de Tíquico, que era un afortunado, y de la mano de Onésimo, que era un provechoso. Ya no vamos a ver más a Onésimo como el esclavo, sino que ahora lo vamos a ver como el provechoso, y Tíquico como el afortunado. El mensaje del apóstol Pablo, del pequeño, viene de mano de hombres fieles a Dios, de hombres útiles a Dios, hombres llenos de fe y que son fieles al mensaje del apóstol Pablo. Bueno, esta carta fue dividida en 4 capítulos. Cuando la carta fue escrita, tal cual todas las cartas, hermanos, Pablo no se ocupó en dividir en capítulos ni en versos. Él escribió la carta, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios para nuestro estudio, Dios ha permitido que pueda ser dividido en capítulos y en versos. Y en la mayoría de las Biblias que llegan a nuestro alcance, la carta a los Colosenses está dividido en 4 capítulos. Y esta ciudad, hermanos, Colosas, fue una ciudad situada en la región de Frigia, que estaba dentro de lo que era Asia Menor. Y en el tiempo del apóstol Pablo era denominada Asia Romana. Asia Romana. Y había un dominio total de Roma. Pero también en lo que era filosofía y creencias dominaba los griegos, ¿no?
con la filosofía, la ciencia, los pensamientos, la sabiduría. Todas estas cuestiones vamos a ir anotando y teniendo muy en cuenta para poder analizar las doctrinas que tenía que defender el apóstol Pablo para que no entre en la iglesia en Colosas. Así que también habían judíos en esta zona. También habían judíos situados en esta zona. Bueno, cuando usted ve en el segundo capítulo de Hechos, cuando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés desciende sobre los 120 en el aposento alto, los que escuchan hablar en diferentes lenguas a los apóstoles eran de todas estas zonas. Eran de Capadocia, de Ponto, de Cilicia y de Macedonia, y bueno, de toda esta zona de Asia. Toda esta zona estaba copada, podemos decir, o llena de judíos. Y la zona de Listra, de Iconio, Derbe, y donde estaba también Colosa, en Frigia, había también judíos. Esto es necesario para poder ir entendiendo las doctrinas de error que querían entrar en la iglesia. Bueno, Colosas fue una ciudad de Frigia y estaba situada sobre un cerro. Y bueno, Colosas componía la federación de las tres ciudades de Laodicea y Herápolis. Con Colosa era la federación de las tres ciudades que, si usted mira en un mapa, les recomiendo poder mirar en el mapa de las misiones o los viajes misioneros del apóstol Pablo. Usted va a notar que estas tres ciudades conformaban un triángulo y Colosas estaba ubicada en la esquina de abajo del lado derecho. La punta lo componía Hierápolis y en el lado izquierdo estaba Laodicea. Bueno, sobre un cerro estaba situado Colosas a 16 kilómetros de Laodicea y Hierápolis, aproximadamente, hermanos. La zona de Frigia, donde estaba situado Colosa, era famoso por ser centro del culto de los misterios frigios. Y la principal deidad era la diosa Cibeles. La carta a los Colosenses viene a ser como el libro de Deuteronomio del Nuevo Testamento, hermano. El apóstol Pablo no había fundado la iglesia en Colosas, sino que podemos ver que la iglesia en Colosas fue fundada por Epafras. Vamos a leer en el capítulo 1, verso 7, de esta carta tan hermosa. Dice: como habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, el cual es un ministro de Cristo a favor vuestro. Y vamos a leer el capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Hermosa la oración de Epafras por esta iglesia, por la iglesia que él estaba apacentando. Bueno, después cuando lleguemos al verso 7 vamos a hablar bien de Epafras. Vamos a leer en el capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Hay mucha certeza que hasta el momento Pablo no había visitado la iglesia en Colosa.
Es evidente que no lo conocían personalmente, pero conocían el mensaje y sabían quién era Pablo. Pablo no había visitado la zona de Frigia porque el Espíritu Santo no le había permitido. No le había permitido. Pablo había atravesado esta zona. Él andaba fortaleciendo a los discípulos en uno de sus viajes misioneros. Podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 18, y en el verso 23 vamos a leer. Bueno, desde el verso 15 ya vamos a ir encontrando cómo Pablo, capítulo 15 y 16, vamos a ver el movimiento de Pablo sobre las iglesias. Capítulo 18, verso 23. Y habiendo estado allí algún tiempo, partió andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esto fue cuando Pablo había visitado las zonas de Frigia. Quiere decir que esto fue posterior a que en el capítulo 16, usted puede notar, en el capítulo 16, en el verso 6, dice, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo no le había permitido que Pablo predicase la verdad en esta zona. Así que es evidente que Pablo no había fundado esta iglesia, no había fundado esta iglesia. O por lo menos no hay características en esta epístola o en el libro de los Hechos que Pablo haya sido quien engendró a estos hermanos en la fe, tal como hemos leído en la carta a los Corintios. Probablemente fue mientras cuando Pablo estaba esos 2 años en Éfeso, cuando todos los que habitaron en Asia, dice la Escritura en Hechos capítulo 19, verso 10, vamos a buscar, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, verso 10, vamos a empezar a leer. Hechos capítulo 19, verso 10. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos y exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo. ¿A vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Qué hermoso, hermanos, como este último verso dice que era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y este es el propósito de toda la obra del Espíritu Santo, que el nombre de Cristo sea ensalzado. Y eso es lo que vamos a notar en el estudio de esta carta tan preciosa. Que el nombre de Jesús sea ensalzado. Los que habitaban en Asia dicen que oyeron la palabra del Señor Jesús. Y es posible que fue ahí que Epafras, Arquipo, Filemón y otros hombres de Colosas pudieron haber escuchado la palabra y fueron convertidos.
Bueno, Colosas estaba situado sobre una ruta principal, una ruta comercial principal que dirigía de Éfeso a Éufrates, ¿no? De la ciudad de Éfeso al Éufrates. Bueno, en realidad Colosa era parte de una ruta comercial. Era parte de una ruta comercial. En esta ciudad de Colosa había una industria lanera que era muy famosa. Incluso cuentan algunos que esta ciudad tomó nombre de Colosa, y colosenses se le llamaba a los ciudadanos, justamente por este tipo de actividad comercial de la producción y fabricación de lana, pero con un color púrpura muy especial. Y ellos le llamaban a este color púrpura colosense, que era muy parecido a un rojo medio oscuro. La palabra en sí en griego es colosinum. Bueno, usted va a ver que el púrpura suele diferir en su color porque es utilizado el rojo y el azul. Muchas veces se le suele poner en el tinte, se le solía poner en el tinte más azul y solía ser un poco más violeta. Y si se le ponía más rojo era un poco más oscuro, pero era la mezcla del rojo con el azul. Y ahí salía el púrpura. Y era un color llamado colosense. Muchas enseñanzas, hermanos, tenemos allí. Mucha enseñanza. Bueno, el nombre Colosas significa monstruosidades. Y también significa corrección. Significa monstruosidad y corrección. Hermano, qué precioso todo lo que podemos aprender tan solo con el significado del nombre y el motivo por el cual tomó el nombre esta ciudad y eran conocidos los ciudadanos de este lugar. Tenemos por un lado la corrección y tenemos la monstruosidad, que es el significado del nombre Colosas. Colosa, colosense. Y vamos a mirar el significado de la palabra corrección. En este tiempo hay mucha falta de entender los términos, hermanos. Hay mucha confusión en los términos, en los conceptos de la palabra. Y es por eso, hermano, que necesitamos estudiar. Necesitamos hacer un estudio profundo de la palabra, porque nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, no es el mismo que el griego y el latín. Hay muchos hermanos que se han dedicado a hacer, a poder aportar para nuestro léxico y que podamos entender el significado y la aplicación en cada caso. Y porque no muchas veces, por ejemplo, el púrpura, no muchas veces era el mismo púrpura que encontramos cuando tenía una vestimenta de un rey, que el púrpura, por ejemplo, que utilizó Rahab la ramera. No era el mismo púrpura, ciertamente es púrpura, pero es más parecido al carmesí. Bueno, así, hermanos, es necesario que podamos comprender. ¿Sí? Gracias a Dios. Otra de las palabras que también produce un poco de confusión es la palabra incienso. En algunos la traducen perfume. Y es necesario estudiar y ver en qué contexto y ver la palabra griega que fue utilizada. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos materiales y que también tenemos hermanos que nos enseñan, nos ayudan a poder comprender bien la palabra. La palabra corrección ha sido tenido hasta en estos días, hermanos, como un paralelismo al azote. Lo primero que cuando nosotros escuchamos la palabra corrección, se nos viene a nuestra mente golpes, y bueno, a los niños se le viene la palabra cinto y golpes. Disciplina. No siempre la palabra corrección se traduce en disciplina. No siempre, hermanos.
Bueno, la palabra corrección es de uso público, conocimiento público y de acceso público que usted puede buscar en un diccionario normal, en un diccionario enciclopédico más compuesto, o simplemente en el Google, hermano, ¿no? En el servicio de Internet. Usted puede buscar el significado de corrección para que vea que no estamos inventando, hermano. Significa simplemente enderezar. Corregir significa enderezar o quitar error. En realidad tiene mucho significado, pero para la palabra colosense de corrección, vamos a ver que la carta tiene que ver con el enderezar y quitar el error. Enderezar y quitar el error. Bueno, para poder enderezar algo, el que quiere imponer o hacer derecho a algo que está torcido, tiene que emplear fuerza. Yo entendí este concepto, hermano, el año pasado cuando estaba trabajando en construcción y que había cortado los hierros para poder hacer el armaje para la columna de la casa, de la pared. Y me encontré que uno de los hierros, porque iba a armar los 4 lados de la columna, y armé la columna y estaba todo torcido, hermano, la columna. Entonces tenía que enderezar los hierros. Entonces tenía que encontrar primeramente algo que me diera la forma que yo quería darle al hierro. Y en inmediaciones lo primero que encontré fue el suelo. Y traté de encontrar el lugar más recto, más derecho, y ahí agarré un mazo y lo tuve que golpear contra el suelo. El suelo era el nivel que yo quería darle a ese hierro. Y el mazo era lo que le iba a enderezar, a poner derecho conforme al nivel del suelo. ¿Y qué estaba haciendo yo con ese hierro? Lo estaba corrigiendo, lo estaba enderezando, le estaba quitando el error. Pero fíjese, hermano, que sí o sí, hermano, para enderezar usted tiene que mirar el modelo, el modelo de la regla, una regla. Lo mismo cuando alguien va a nivelar una pared o tiene que hacer un revoque, necesita una regla, necesita el plomo, la plomada. Bien, nuestro hermano estuvo hablando hace un tiempo en el libro de Isaías sobre este aspecto. Y así, hermano, esto es lo que quiere decir la palabra colosa en corrección. Y vamos a aprender a través de esta carta que el Espíritu Santo desea enderezar a los creyentes, desea quitar error. La palabra viene a nuestra vida y es una lámpara. La lámpara alumbra. Muestra lo que hay, y si hay error, tiene que sacar, quitar error. La palabra también es nuestro modelo, nuestra regla, que va a ponerse a nuestro lado. Imagínense si nosotros estamos torcidos y se va a poner a nuestro lado. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ¿no es acaso mi palabra como un martillo, dice la Escritura? Va a venir la palabra y tiene que corregirnos conforme al modelo, conforme al modelo. Y es por eso aclaramos esto, hermanos, porque nuestro concepto de la corrección es muy pobre. Vamos a utilizar esta palabra medio dura, pero pobre. Es muy escaso, hermano. La mayoría en las iglesias escucha corrección y cree que es golpe nomás. Cree que es maldad. Y todo lo contrario. La corrección, alguien lo ejerce primeramente porque tiene esa obligación o lo hace por amor. Y nuestro Dios lo hace por las dos cosas, porque es su obligación corregirnos como padre y lo hace con amor. Por eso un buen padre, que es muy difícil encontrar en el mundo, corrige porque la corrección pertenece a la figura de un padre.
tanto al padre como a la madre. Pero también lo debe hacer por amor. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 15. Y vamos a notar algunas escrituras que nos hablan de la corrección, que es la voluntad de Dios corregirnos. Cuando terminamos de estudiar también esta carta, tenemos que salir corregidos, hermanos. Este doble significado de la palabra colosas nos va a hacer entender, hermano, que si usted recibe el consejo, añade sabiduría a su vida, ¿sí? Y su alma entra en quietud. Pero si usted no recibe el consejo, hermano, pasa a ser un necio. En el verso 15 del capítulo 22 del libro de Proverbios dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la hará alejar de él. ¿A qué hará alejar? La necedad. Dios quiere corregirnos de la necedad. En este caso vamos a ver luego qué es la necedad, ¿no? Y qué iba a ser considerado como necio y qué tipo de doctrina se recibía y estaba entrando en la iglesia en Colosa, ¿no? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Proverbio capítulo 29, o el Proverbio 29, verso 15. Proverbio 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Fíjese, hermano, como acá la misma escritura nos diferencia la vara y la corrección. No siempre la corrección nos habla de golpes, hermano. La vara y la corrección dan sabiduría. En este caso vemos la vara y vemos la corrección como la regla que viene a mostrarnos y viene a moldarnos. Como el alfarero, hermanos. El alfarero con sus mismas manos da forma a la vasija, al vaso de barro. Y cuando no le gusta algo, si quiere lo quiebra y lo vuelve a hacer hasta que se agrade de ese vaso. Como esa experiencia alguna vez, hermano, de jugar con el barro, bueno, pruébelo, hermano, y va a poder entender muchas cosas. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por eso, hermano, nosotros cuando nos consentimos, somos vergüenza, hermano, de la doctrina. Para no avergonzar la doctrina, hermano, necesitamos recibir el consejo. Y cuando somos corregidos y recibimos esta corrección, vamos a ver que vamos a adornar la doctrina. La doctrina es adornada. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Ciertamente, toda la palabra es una corrección a nuestra vida, a una congregación, a obreros, a hermanos, a hermanas. Todo lo que tenga que ver con Dios, toda la escritura es para corregir. ¿Cuántas maneras de operar tiene la escritura, hermano? Que cada día me sorprendo más, hermano, y me gozo, porque podemos seguir aprendiendo cada día. Dice en el verso 16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, y acá encontramos lo que estamos hablando, para corregir, para corregir. Y encontramos que hay una carta del apóstol Pablo que es esta, directamente tiene la función de corregir. Y si no recibimos la corrección, nos convertimos en monstruo. Eso vamos a ir notando. Y para cerrar con lo que tenga que ver en corrección, que usted pueda ampliarlo en su anotador y en su estudio individual, hay mucho más.
Pero vamos a leer para finalizar este concepto, Hebreos 12 y en el verso 6. Porque el Señor al que ama, en la versión 1909 dice castiga. Acá sí notamos que la corrección viene con una fuerza aplicada por Dios para enderezar. El Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Hermoso hermano, en otra versión dice, porque el Señor al que ama corrige, al que ama disciplina. Allí sí encontramos la palabra corrección directamente con la disciplina y con el castigo. Dijimos que si no recibimos la corrección, corremos el riesgo de pasar a ser monstruos. Este es el doble significado de la palabra colosas. ¿Qué significa monstruosidad? Bueno, la palabra monstruosidad significa una grave anormalidad o desproporción respecto a lo que se considera normal, o una deformación. En cuanto a una persona o cosa desmedida en tamaño que puede llegar a causar algo, una sensación de raro y un cierto rechazo. Y en el tiempo de los griegos, fíjense que ellos llegaron a amar las cosas extrañas. La sabiduría de los griegos y la idolatría, la devoción a los falsos dioses, le llevó a amar la monstruosidad. Imagínense que entre sus tantos dioses se tenía por creencia que existían los hombres con cuerpo de caballo, un caballo por la mitad y después de la mitad para arriba era un hombre, tenía brazo y cabeza. Y ese era un monstruo porque es algo anormal respecto a lo que se considera por normal, es totalmente desproporcionado, o era un caballo o era un hombre, pero en este caso era algo anormal. Y causa, si nosotros llegamos a ver algo así, que es muy difícil, imposible, hermano, ¿qué va a causar? Va a causar rareza y rechazo. Eso es un monstruo. Algo que no es normal. También, hermano, un monstruo, y ese es el principal modelo que vamos a mirar en nuestra carta. Un monstruo era una persona con dos cabezas. Era una persona con más de una cabeza, vamos a decir, porque se creía también que había personas con dos o tres cabezas. Según la mitología griega también había una diosa, que no recuerdo, hermano, no he anotado si era Andrómeda o Medusa, la que tenía muchas cabezas chicas. ¿Medusa? Así, bueno, gracias al Señor. Tenía muchas cabecitas en forma de serpiente. Y ellos amaban todas estas cosas, hermano. Era monstruo, era algo anormal, algo que no tenía nada que ver con lo que Dios creó, con lo que Dios ya decretó. ¿Dónde nació todas estas cosas? En la mente del hombre, en la mente del hombre. Vamos a leer en el Salmo el Salmo 74, verso 13. Encontramos la palabra monstruo en la Escritura, hermanos. Salmo 74, verso 13. Salmo 74, y vamos a ver en el verso 13. Dice, tú hendiste la mar con tu fortaleza. Fíjese, hermano, cómo dice la versión antigua. Quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. Tú magullaste las cabezas del Leviatán.
dístelo por comida al pueblo de los desiertos. Bueno, en el verso 13 hay otras versiones que la traducen: quebrantaste al monstruo de las aguas, al monstruo que vive en las aguas, porque era considerado también algo anormal. El hombre le veía como algo que nunca había visto, un animal en las aguas que nunca había visto. Y algo vamos a considerar aquí, hermanos. Este monstruo estaba debajo de las aguas. Y es así, hermanos, que la doctrina que presenta más de una cabeza en la iglesia se esconde debajo de las aguas, de las muchas aguas. Las muchas aguas en la escritura mayormente figura de las naciones y es figura de la muchedumbre. Y así, hermano, que entre toda la gente, entre todas las naciones, usted puede ver que hay doctrinas que presentan ocultamente un hombre con más de una cabeza. Primeramente encontramos la doctrina que el hombre es cabeza de la iglesia. No el hombre Dios, sino el hombre que no ha sido exaltado. Tenemos un cristianismo muy famoso, un cristianismo entre comillas, hermano, muy famoso, que presenta a una cabeza en la tierra como si fuera figura de Cristo. Que ellos hablan de una descendencia de Pedro, una descendencia sacerdotal de Pedro, papal le llaman ellos en realidad. Y así también es que la iglesia evangélica hasta hoy en día, muchos a través de resoluciones y con papeles, o con carteles, o con títulos, o sin ninguna de estas herramientas, igual se presentan como una cabeza dentro de la iglesia. Yo me preguntaba y decía, pero en el tiempo de Pablo no había papeles, no había ficheros, no existía carteles, no, se reunían en casas, ni siquiera, hoy por ejemplo usted cuando busca una casa, usted ve la calle, el nombre de la calle puesto con la casa, incluso la altura, la numeración. Ni eso no había, hermano. Gracias a Dios había casas y lugares donde podrían reunirse, pero ni eso no había. Pero sí había señorío en las congregaciones. Así que usted puede fijarse que no hace falta un papel o un título para que el señorío pueda entrar en la iglesia. Y eso es lo que Pablo estaba atendiendo. Eso es lo que Pablo tenía que quitar, tenía que enderezar. El señorío del hombre, que provoca que la iglesia se presente como un monstruo y empiece a crecer deformadamente, con una deformación. En vez de tener 2 brazos, la iglesia va a crecer con 5 brazos, imagínense, hermano. 2 piernas, bueno, y así va creciendo con una deformación. Por eso, hermano, que hoy en día cuando usted habla con una persona que recién le conoce y le dice a usted, yo soy creyente del Evangelio. Ah, no, ustedes son los locos evangélicos, los que piden plata y los que se hacen millonarios y los que encima son farsantes, no le sanan a nadie. Ese rechazo crearon los monstruos de los falsos maestros y los falsos profetas, hermano. Usted puede notar, hermano, que a lo largo del tiempo, este monstruo que se ha levantado con un título de cristianismo ha generado y ha causado extrañeza y rechazo en la sociedad. Hay una deformación. No es normal, hermanos. No es normal. No es normal, hermanos. Así que vemos de todas las cosas que tenemos que aprender y recibir. Que vamos a recibir la corrección. Y si usted no recibe la corrección, hermano, va, primero que nada, la necedad y el orgullo le va a crecer. Y así va a ir camino a la monstruosidad, hermano, a ser parte
de ese hombre religioso que espiritualmente crece deformado. También vemos que la monstruosidad se refiere a una cosa. Se refiere a una cosa que crece desmedidamente. Crece desmedidamente. Y también podemos ver en la figura de una pared. Una pared necesita, hermanos, para crecer bien derecho, necesita la corrección, necesita la regla, necesita la plomada para ver si no se está moviendo para un lado de más, o si se está moviendo para el otro, si está siguiendo derecho. Y así vemos, hermanos, que muchos edificios crecen deformes, no crecen conforme a la medida que tiene que ser, que ha sido planificado, que ha sido dispuesto, establecido. Y vemos que la sana doctrina del apóstol Pablo nos va a dar la corrección, nos va a quitar toda monstruosidad, nos va a quitar todo error, nos va a salvar de la monstruosidad y nos va a hacer crecer en amor, nos va a hacer crecer conforme la verdad, hermano. Qué hermoso, hermano. Hermoso el significado de Colosas. Ahora vamos a atender un poquito, hermano. Creo que ya hemos terminado, hermano, hemos cumplido el tiempo, así que vamos a dejar nomás para el próximo encuentro. Vamos a anotar el púrpura, de qué nos habla el púrpura en la Escritura, ¿no? Y vamos a ver cómo era la actitud de los colosenses conforme a esta industria lanera que había en esa ciudad, ¿no? Podemos asimilar que Filemón, según la historia, Filemón era un hombre influyente y era un hombre de industria textil o lanera. Y podemos llegar a concluir que Filemón era uno de estos hermanos comerciantes con mucho poder adquisitivo de la industria lanera, ¿no? De la lana y el vestido, y producían púrpura, así que Onésimo evidentemente, ¿no?, tomó un vestido que no tenía que haber tomado, o bueno, ahora, lo que ahora sí puede hacer Onésimo es trabajar en la vestimenta púrpura. Y todos los hermanos que están en Colosas, usted puede leer en el verso 4, capítulo 1 de la carta a los Colosenses: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Encontramos la fe y el amor hacia todos los santos de los colosenses. Y esto fue causado por algo, por la esperanza que ellos tenían guardada en los cielos. Esto tiene su similitud con el púrpura que vamos a ir viendo en el próximo encuentro, hermano. Si usted puede, hermano, buscar un poquito para la tarea en el hogar, hasta que nos volvamos a encontrar, busque algo sobre el gnosticismo, los gnósticos. Busque algo sobre los gnosticismos, el gnosticismo. ¿Qué significa la palabra gnosis y el sismo? ¿Qué significa? Y después vamos a encontrarnos nuevamente y vamos a seguir compartiendo, hermanos, ¿sí? Porque esta es una de las doctrinas que Pablo tenía que quitar, tenía que cortar de raíz antes que se establezca en el lugar, ¿no? Y después vamos a ir avanzando también con el judaísmo, ¿eh? Bueno, gracias a Dios, hermanos. Como estáis viendo, poco a poco. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar próximamente.